niños o las niñas. Violencia sexual, física, intrafamiliar. Muy buenos días de paz y bien para todos aquellos que nos están mirando en este momento, que van a participar en este espacio, en este panel, donde vamos a hablar de la salud mental, de los retos, de los desafíos. Un saludo de paz y bien para todos. Esperamos que todas las familias se encuentren con un bienestar magnífico. Todos, padres, hijos, también nuestros profesores, nuestros docentes, los de la administración también, todo el personal que colabora con nuestro colegio y las personas que también en este momento nos están mirando. Que tengan verdaderamente este fin de semana sea lleno de Dios, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de salud mental. En este momento quiero pedirle el favor al padre Jonathan para que se dirija a ustedes. Muy buenos días para todos, un saludo franciscano de paz y bien. Gracias, Padre César, por dar introducción a este momento tan importante como institución educativa para hablar sobre la salud mental. Qué bueno que nos pongamos en la presencia de Dios para que este momento de reflexión sea un momento de escucha de nosotros mismos, que ustedes allí también puedan acompañar y guiar este momento guiados por la iluminación del Espíritu de Dios. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Padre, qué bueno podernos encontrar hoy para hablar un tema tan importante. Bastante importante, porque la salud mental, si no la tenemos, pues vamos a sentirnos debilitados, vamos a sentirnos como incompletos. Así es un momento crítico de nuestra historia, es un momento duro de nuestra realidad colombiana y mundial, y por eso hemos querido que como institución educativa, Colegio Franciscano Pío XII, ustedes puedan reflexionar y acercarse a esta realidad. Por eso hemos traído invitados muy especiales, Padre, para el día de hoy. Qué rico poder contar con nuestro equipo de orientación escolar. Nos saludamos en esta mañana a Sharon Bermúdez. Ella es coordinadora de toda la dimensión de convivencia de nuestra institución del ciclo 3. Cuéntanos un poco, Sharon, qué es eso del ciclo 3 y bienvenida. Muchas gracias, Fray. Un saludo de paz y bien a todos nuestros estudiantes, a todo el público que nos ve y a nuestras familias piodosinas. Bueno, el ciclo 3 se compone de los grupos de estudiantes que van de grado octavo hasta grado 11. Entonces hablamos de una población o de un ciclo vital que arranca en la preadolescencia y la adolescencia. Ok, muchísimas gracias. ¿Quién más nos acompaña, Padre? Nada menos que Alexandra, nuestra orientadora especial dentro de nuestro colegio de Pío XII, que tiene a cargo ¿qué ciclo? Bueno, un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos vean. Soy la orientadora escolar del ciclo 1 y que abarca esto desde preescolar hasta tercero. Es una población donde están en pleno desarrollo, en pleno proceso de diferentes dinámicas. Gracias, Alexandra. Ok, Diana Restrepo. Diana, paz y bien, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy la orientadora escolar del ciclo 2, que comprende los grados de cuarto a séptimo. Este es un ciclo de transición, es un ciclo en donde todavía encontramos niños como tal, que están en esa etapa de transición también a la preadolescencia y a la adolescencia. Muy contenta de recibirlos, de estar en este espacio y de que todos podamos aprender. Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestros panelistas. Ellas estarán hoy conversando, Padre César, con nosotros sobre la importancia de la salud mental.
sobre todo enfocado a dos realidades, padre. Usted lo ha dicho bien en el inicio de esta conversación, los retos y desafíos que tienen hoy nuestros niños y jóvenes frente a la salud mental. Así es, padre Jonathan. Y yo quisiera decir una palabrita que va a sonar muy dura, pero es interesante conocerla. La pandemia es la salud mental en tiempos de pandemia. ¿Y saben de dónde viene pandemia? De pandemonium. Y pandemonium quiere decir lugar donde hay mucho ruido y mucha confusión. Eso es del diccionario de la lengua española. Qué bien, pues muy buena manera de introducirnos, padre, a este tema, porque en realidad es lo que nos está causando ruido a la humanidad y a nuestra propia historia, este contexto de pandemia. Y nos causa ruido para movilizarnos, sea para realidades positivas o para realidades negativas. Y allí es donde tendríamos entonces que intentar dar una luz y hacer un acercamiento. Y comencemos, padre, comencemos precisamente preguntándole a nuestras panelistas esa pregunta que acompañará nuestro diálogo. Quisiera que comenzáramos con Sharon para que pudiéramos hacer un primer acercamiento. No lo vayamos a decir todo de una vez, porque seguramente ya muchos se están conectando con nosotros. Para que ustedes lo sepan, pueden participar ustedes de este panel con los comentarios en Facebook. Allí ustedes podrán ubicar sus preguntas para que vayamos también discutiendo a la luz de lo que ustedes quieren preguntar, de lo que ustedes quieren indagar sobre esta realidad de la salud mental en nuestros niños y jóvenes en tiempo de pandemia. Sharon, ¿cuáles son estos retos y desafíos? ¿Qué primer acercamiento, para no abordar de una vez toda la temática, qué primer acercamiento podemos hacer sobre la salud mental y los retos y desafíos en este contexto de pandemia en nuestros niños y jóvenes? Bueno, quiero arrancar con una frase que consiste en: sin salud mental no hay salud. Realmente la OMS nos habla de que la salud mental implica todo estado de bienestar, ¿sí? Que incluye muchas áreas de nuestra vida. Entonces quiero arrancar con esto: sin salud mental no hay salud. Y en tiempos de pandemia encontramos muchos retos. Quisiera arrancar a veces con ese reto que últimamente está muy latente, Fray, y es la exposición a pantallas en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. ¿Cómo podemos hablar de salud mental en un tiempo donde todos parecemos que estamos hiperconectados? Ok, un primer comentario que nos hace nuestra coordinadora de orientación escolar del ciclo 3. Apegarse a las pantallas. Pareciese que estamos, digámoslo así, encapsulados en una dimensión digital, padre. Así es, no es conveniente estar pegados ni al computador, ni siquiera al teléfono. Es decir, todos estos medios de comunicación son maravillosos, los necesitamos en este momento porque estamos trabajando con la virtualidad, es el medio tecnológico que tenemos, pero no estar pegados cada momento, ni al celular, ni al computador, ni a estos medios. ¿Cuál es el efecto psicológico que genera esta adicción a las pantallas, Sharon? Bueno, en estos tiempos, y retomando un poco un artículo de UNICEF Colombia, Repensar el tiempo de pantalla en tiempos de COVID, hablamos de que se volvió una necesidad, ¿sí? Hablamos de que para terminar y finalizar nuestro año escolar, la herramienta del internet o del computador o el celular y las pantallas fueron muy necesarias y útiles, pero como lo decía Fray César, también aprender a desconectarnos es muy importante, sobre todo cuando hablamos de niños y adolescentes que también requieren de otros espacios que necesariamente no sean las pantallas. A veces, ¿qué genera? Que el cerebro empieza como a estar muy en alerta o empieza a no generar en el cuerpo y en el cerebro un debido descanso. O sea, la alta exposición a pantallas nos puede también llevar incluso, como plantea UNICEF, a estados de estar mucho tiempo sedentarios, y esto puede generar incluso obesidad infantil. Entonces allí es donde vemos cómo ciertos temas que aparecen en pandemia, en tiempos de pandemia, empiezan a afectar no solo a la salud mental, sino también a nuestra salud física. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos ya entrando en esta complejidad de esta necesidad que está creando, nos decía Sharon,
esta necesidad que se está creando en el interior de nuestros chicos y jóvenes, el tiempo de pandemia que está trayendo también como consecuencia el sedentarismo. Bueno, ¿y qué nos dice Alexandra? A ver, Alexandra, ¿cómo estamos en este tiempo de pandemia? ¿Cuáles son a tu luz, a tu modo de ver estos retos y desafíos que ya Sharon nos empezó a dilucidar? Claro que sí. Bueno, hay que tener en cuenta ese aspecto de la pandemia que fue un cambio abrupto tanto para los jóvenes como para los niños. Unos cambios de las nuevas realidades en donde vamos a ver la tecnología en dos aspectos. Una manera positiva que nos permite pues como desenvolvernos y generar potencialidades de nuestras habilidades, pero también una brecha muy delgada que tiene que ver con el uso de pronto excesivo o el uso inadecuado de estas redes. ¿Qué nos sugiere la Organización Mundial de la Salud? Que hay que tener presente y tener muy en cuenta que este tipo de usos, sea de las pantallas, si hablamos del televisor, del computador, y aquí metemos un aspecto importante para los niños que son los videojuegos, el uso de pronto inadecuado sobre esto puede generar enfermedades mentales como lo llamamos la adicción. ¿En qué momento podemos considerar que es inadecuado? Cuando pasa sobre un tiempo estimulado, para eso de pronto ahorita, o si quieres en este momento, tener en cuenta las edades de los niños. Entonces eso también es como una invitación y una recomendación a las familias a tener presente pues esto. Si son menores de 3 años, es indispensable que el uso de la tecnología no esté presente. Si son de 3 a 6 años, más o menos 1 hora, siempre y cuando haya una supervisión. Si son de 6 a 9 años, 2 horas, y si son más de 10 años en adelante, de 30 a 40 minutos, dependiendo de las sesiones que hayan. Es decir, ya entramos incluso en una recomendación concreta. Ahorita yo quiero que la podamos ampliar un poco más, Alexandra, porque me parece fundamental esto que nos estás diciendo. Sin embargo, quisiera quedarme solo con una palabra que acabas de decir. Nos decía padre Alexandra, el exceso, ¿no? Resulta que se empieza a considerar inadecuado cuando lo que está midiendo esta incoherencia o digámoslo así, desajuste emocional se da en el exceso de las pantallas. Comparto totalmente tu opinión, padre Jonathan, porque el exceso en todo trae malas consecuencias. El exceso en el comer, el exceso en estar en una vida sedentaria, durmiendo demasiadas horas en el día, el exceso de hablar demasiado por el medio del computador, de estar metido ahí, todo exceso es dañino. ¿Sí? Así es. Bueno, y a ver, Diana, padre. Diana, ¿cuáles son los efectos que está causando en los niños y en los jóvenes esta pandemia? Es decir, cuando se habla, por ejemplo, del miedo, cuando se habla, por ejemplo, de la depresión, cuando se habla de la angustia, ¿tú qué piensas de eso, Diana? Bueno, digamos que ahorita el miedo es un sentimiento imperante con todos estos cambios que hubo en cuanto a la rutina que llevábamos de forma cotidiana, porque todo este tema de confinamiento, de pandemia, fue algo que irrumpió nuestra vida cotidiana. Lo que hacíamos en el día a día fue algo que nos llevó a tomar decisiones en algunos campos, a reestructurar otros, en fin. Entonces, creería yo que ese sentimiento es algo que se debe normalizar. Sentir miedo, angustia, tristeza, rabia, hace parte del cúmulo de emociones. O sea, también es muy importante tener en cuenta que las emociones no son malas ni buenas, las emociones son emociones. Lo que hay que ver es la forma en cómo se tramitan, en cómo se llevan a cabo, en cómo se expresan. Y allí también es muy importante que nosotros como figuras cuidadoras, figuras adultas que estamos acompañando los procesos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, también sepamos tramitar todo esto que está pasando a nuestro alrededor, porque soy convencida, lo digo desde mi experiencia profesional, pero también como madre, que si nosotros como adultos generamos unas condiciones de bienestar, de salud, frente a estos sentimientos que son normales con todos estos cambios que hubo de un momento a otro en nuestras rutinas diarias, también vamos a ir conllevando a generar una mejor salud mental, pero también convivencia en casa, en fin. Entonces, estos sentimientos de miedo, de ansiedad, digámoslo,
hacen parte de todos estos cambios que se están gestando por todo lo que estamos atravesando. También son mecanismos de defensa, o sea, son mecanismos que nosotros colocamos para poder tramitar todas las situaciones que estamos atravesando, pero es muy importante que tengamos un acompañamiento asertivo frente a ello, y vuelvo y lo repito, ya en términos de niñez, de juventud, de adolescencia, es muy importante que se tengan unos patrones de conducta desde los adultos que regulen o que ayuden más bien a regular todo esto que estamos atravesando, que es totalmente normal con los cambios que se han gestado con esta época de confinamiento y pandemia. Bueno. Muchas gracias, Diana. Pues qué bien, Diana, tú decías algo muy interesante, decía, en el fondo las emociones no son buenas ni malas, son emociones y hay que saberlas transitar. Yo quisiera preguntarte, tú desde esta área que manejas en tu campo profesional, ¿cómo a nivel social podemos sentir digámoslo así, es real que hay un cambio en las emociones de las personas a la luz de esta pandemia? ¿Es real que cambiaron nuestras emociones o es simplemente que nuestras emociones se hicieron más evidentes? ¿Qué es lo que ocurre allí como fenómeno social? Yo creería que eso es parte de las dos, o sea, obviamente hubo un cambio notorio, evidente, que irrumpió con todas las rutinas y la cotidianidad que estábamos acostumbrados, que nos, lo digo como adultos, pues también nos llevó a tomar decisiones en relación, por ejemplo, al cuidado de nuestros hijos, al cuidado de nuestras familias en general. Entonces creería que son sentimientos que en el día a día están y han estado siempre, o sea, siempre hemos tenido ansiedad, unas personas más que otras, pero siempre ha habido la ansiedad, siempre la tristeza ha estado, la rabia, la desesperación frente a diferentes situaciones de los seres humanos. En este momento, por los cambios tan abruptos que se han dado, pues sí creo que son mucho más evidentes esos sentimientos, pues porque se han dado muchos movimientos en la cotidianidad, y eso pues obviamente genera que todos estemos allí más predispuestos a sentir estos sentimientos, y por eso recalco en la importancia de saberlos tramitar de forma asertiva. Ok, bueno, ya hemos dado un primer panorama de estos retos y desafíos que tenemos hoy en la salud mental. Yo les invito para que no se vayan, no se desconecten con nosotros. Vamos a ver un pequeño video que nos va a ir dando más luces sobre estos consejos para enfrentar el estrés y cuidar el bienestar mental durante la cuarentena. Quisiera que no se desconecten porque hay un video que nos ha presentado la Organización Panamericana de la Salud que nos podría ayudar a comprender esta realidad de la salud mental y que vayamos cada vez acercándonos al conocimiento de estos retos, de estos desafíos, porque solo de esta manera es que podremos enfrentar esta pandemia y sobre todo brindar los elementos necesarios para que nuestros niños y jóvenes puedan crecer sanamente. Así pues, quédense con nosotros. Después de este video regresamos porque hay mucho más que les queremos contar. ¿Te sientes estresado porque debes permanecer en casa en aislamiento o cuarentena? Las medidas de distanciamiento social son necesarias para evitar la expansión rápida del virus y limitar el número de enfermos. El estar en aislamiento o cuarentena puede afectar el estado de ánimo y elevar el estrés. Es habitual sentir impotencia, aburrimiento o soledad y depresión por estar en aislamiento. Si debes estar en aislamiento o cuarentena por algún tiempo, hay cosas que puedes hacer para reducir el estrés y cuidar tu bienestar emocional. 1. Mantén un estilo de vida saludable. Cuida la dieta, bebe agua suficiente, mantén patrones de sueño regulares y realiza ejercicio físico. Incluso en espacios físicos pequeños hay muchos ejercicios que puedes realizar con poco o sin equipo. 2. Mantén la comunicación con tus seres queridos. En casa, por teléfono, correo electrónico o videollamada. Puedes practicar ejercicios de relajación como respiración, meditación y mindfulness para encontrar la calma. Leer libros y revistas te ayudará a mantenerte distraído y pasar el tiempo. 3. Infórmate por fuentes confiables.
Esto te ayudará a medir el riesgo y tomar precauciones razonables. Evita prestar atención a los rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud locales y para tener más información fiable puedes buscar en las páginas web de la OPS, la OMS y de la Autoridad de Salud de tu país. 4. Limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideren perturbadoras para reducir la preocupación. Para más información, consulta la página web de la Organización Panamericana de la Salud, www.paho.org/coronavirus. Bueno, ahí estaba un pequeño video que nos estaba dando 4 consejos muy concretos para enfrentar el estrés y el bienestar mental durante la cuarentena. Por ahí nos ha llegado algunas preguntas por redes sociales, les invitamos para que ustedes sigan dándonos estas luces, estos cuestionamientos, estas preguntas. Después de que abordemos como tal estos retos y desafíos, vamos a abordar las preguntas. Ténganlas ahí, no crean que no las vamos a contestar, las vamos a contestar, pero ahí progresivamente mientras vamos hablando sobre este tema. Qué interesante hablar de estos retos que nos planteaba el video, Alexandra. Claro que sí, bueno, hay que tener presente, pues así como le hemos dicho, que son retos y desafíos que no solamente implican el componente de nuestra labor, sino también la labor especial que está teniendo el colegio y como tal también las familias. Entonces es importante entender un poquito, ahorita hablaba Diana acerca y el fray de las emociones, y quiero retomar algo muy importante y son las emociones en los niños. Si bien siempre han estado presentes, en especial en los más pequeños, es donde se ha visto como una interrupción muy constante porque no logran de pronto dimensionar qué es lo que está pasando en estos momentos, el hecho de no volver a transportarse al colegio, el hecho de minimizar como esa interacción social, el hecho de estar encerrados en las casas con muchos protocolos que antes no se veían. Es importante entonces mirar también cuál ha sido el papel de cada una como de las funciones de familia, de colegio y de nuestra labor frente a esto. Bien, excelente. ¿Y qué podemos decir, Sharon, sobre otro de los retos? ¿Cuál otro es de los retos que tenemos hoy frente a la salud mental de nuestros niños y jóvenes? Bueno, yo me pienso mucho en el tema de los adolescentes y preadolescentes porque es el ciclo vital con el que estoy actualmente en el colegio. Sin embargo, hay unas recomendaciones retomando un poco el tema de las emociones que es tan importante. En nuestros preadolescentes y adolescentes encontramos la necesidad, y también en los adultos, de la educación emocional. Digamos, como decía mi compañera Diana, siempre hemos convivido con las emociones, son inherentes al ser humano. Sin embargo, a lo largo de la vida a veces es un poco complejo poder comprender la función de la rabia, la función de la tristeza y entender que hacen parte de nuestro cotidiano y que son necesarias también, que nos permiten conocernos incluso mejor y poder también tener claro hasta qué punto puedo llegar, qué me gusta y qué no me gusta, y esto me va a permitir obviamente tomar decisiones con mayor conciencia. Sin embargo, también quiero retomar un poquito el tema de los videojuegos y de la exposición a pantallas, las redes sociales, porque se ha visto de pronto incrementado el tema de los riesgos a los que están expuestos nuestros niños y adolescentes. Entonces, han salido investigaciones donde hablan de que el tema a veces de algunas redes sociales o algunos videojuegos pueden poner en riesgo a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. En ese sentido, como adultos cuidadores, como institución educativa, pues obviamente estamos sensibilizando mucho acerca incluso de instalación de softwares con control parental en los computadores de nuestros estudiantes, de nuestros hijos, y también estar muy presente, algo que nos recomendaba Alexandra, supervisar el tiempo de conectividad de nuestros hijos, niños, jóvenes y adolescentes. Bien, hay un tema, padre, que seguramente ahorita nos comentarán nuestras orientadoras, pero que es muy evidente en nuestro tiempo, y es la frustración, porque ya no, nuestros niños y jóvenes, algunos se han sentido claramente frustrados, porque esta situación les cambió sus ritmos de vida, cambió sus hábitos, cambió sus costumbres, también incluso sus prácticas de juego y, por qué no decirlo, también su cúmulo de relaciones. Así es, padre Jonathan, y yo creo que una de las causas
grande, sí que es un desafío y un gran reto en este tiempo de pandemia, y que causa esa frustración es la depresión a la que están llegando los niños, los jóvenes y los adultos. La depresión creo que es uno de los grandes desafíos de esta pandemia. Bueno, hablemos un poco sobre esos dos elementos, frustración y depresión. ¿Son reales? ¿Están en este momento en tiempo de pandemia afectando a nuestros niños y jóvenes? ¿Quién quiere decirlo? A ver, lo dejo abierto. Eso, por allá. Muy bien, Sharon. Son reales. Igual hay que comprender y dimensionar que es muy diferente uno sentir frustración y tristeza o depresión o ansiedad o cualquier emoción en un tiempo normal o natural donde no hay crisis, donde de pronto es una situación particular a nivel familiar, a nivel escolar, y otra cuando ya atraviesa una pandemia, una crisis o un desastre natural que ya generaliza o intensifica muchas emociones, porque no solo es el estudiante, es el niño, es el joven o es el adolescente, también es la ansiedad, la depresión, la frustración de sus cuidadores. Entonces, eso genera allí una dinámica muy interesante, pero también muy importante de trabajar a tiempo. El cuidado al cuidador. Si como adultos no estamos allí pendientes y súper atentos a nuestras emociones, pues a veces también va a ser un reto comprender y validar las emociones de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Es decir, que tú nos estás diciendo que solamente en la medida en que haya un autocuidado del cuidador, es que podríamos garantizar el cuidado de aquellos que cuidamos. Completamente. Digamos que en este tiempo de pandemia he generado un lema allí, el cuidado al cuidador, la importancia de la salud mental. Debemos dejar el estigma, y los medios de comunicación nos han insistido mucho en esto, de la idea de que solo el que va al psicólogo o al psiquiatra está mal o está súper afectado o es un peligro para la sociedad. No, en algunas culturas, en algunos países, la importancia de la salud mental es transversal. Entonces, las personas asisten a su psicólogo o psiquiatra con naturalidad. Es importante aprender a pedir ayuda, y a veces a los adultos nos cuesta mucho por muchas situaciones, pero es necesario trabajar en nosotros, tenernos como prioridad para así mismo poder dar a las personas que están a nuestro cargo. Podríamos decir, Alexandra, que de alguna manera transmitimos esas emociones que están en nosotros en aquellos a quienes cuidamos. Claro que sí, ahí por ejemplo hago mucho énfasis de pronto en la familia, en el contexto en el que nos encontramos desde casa. Suele pasar, porque se han visto, digamos, casos donde si la mamá o el papá se encuentran estresados, pues eso es de alguna manera lo que le transmiten a los niños. Y hay que entender, y algo que decía Sharon, que es muy transversal, no solo hablamos de la salud mental en un solo aspecto, digamos, social, sino también emocional y psicológico, y el impacto tan grande que esto puede generar frente a los niños, el hecho en cómo yo me expreso, y si hay una muy buena comunicación asertiva, que yo creo que es un aspecto demasiado importante a tener en cuenta. ¿Cómo yo me expreso frente a mis hijos? ¿Será que hay una comunicación? ¿Será que tomo el tiempo detenido para escuchar también ellos cómo se sienten? Porque a veces creemos que ellos tienen el mismo comportamiento de nosotros, entonces no pensamos en poder también tener un mismo lenguaje con ellos. Y yo creo que esto también es totalmente fundamental, poder tener una comunicación asertiva para poder trabajar todos esos aspectos que hablábamos de la frustración, de la depresión, tantas demandas que realmente en los niños es comprensible que no lo vayan a entender todavía, pero que a través de esas herramientas que el adulto le genere, pues va a tener una seguridad. Qué bien, padre. ¿Qué otro desafío, padre, usted ve allí evidente en esta época? A mí me parece que otro desafío es el mirar la salud mental como si fuera hacer una dualidad entre salud mental y salud física, y resulta que para poder buscar estrategias, para poder buscar elementos para una salud sana, tenemos que darnos cuenta de que la salud física es importante junto a la salud mental, y que son necesarios los ejercicios físicos, van a ayudar a la salud mental, y el compartir, esa integración de la vida familiar, de la vida expresada, donde se expresan los sentimientos, el amor, el respeto, porque en este tiempo ciertamente los niños y los jóvenes están todos con una incertidumbre. Ese sería otro que te diría, padre Jonathan, la incertidumbre, porque ¿qué va a ser el futuro de nosotros? ¿Vamos a seguir aquí encerrados?
no vamos a poder salir, siempre viendo a papá, mamá, viendo a mi hermano, es decir, ¿cuáles serían las salidas? Claro, es muy importante eso y qué bueno, Diana, resulta que frente a esto que estaba hablando el padre, el gobierno, por ejemplo, estableció algunos espacios de recreación en nuestros niños y jóvenes para que pudieran salir. Y el padre hablaba de no solo salud física, sino también salud mental. No solo salud mental, sino también salud física. Es decir, esa comunión entre ambas fue de alguna manera, digámoslo así, mitigada por estos criterios del gobierno. Sin embargo, podemos decir que es suficiente. No, o sea, primero quiero decir que salud física y salud mental, como ustedes bien lo están planteando, es una diada, o sea, es una diada que está relacionada allí, es una comunión. En ese sentido, creería que si bien el gobierno pues notablemente está tomando las medidas correspondientes para mitigar todos estos contagios que tenemos en este momento y pues por eso han colocado estos espacios que son fundamentales y que son claves. Yo los resalto, los aplaudo porque realmente los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, y me incluyo como adultos y creo que en general los adultos, pues también requeríamos de estos espacios al aire libre, de interacción así fuera, pues conservando la distancia, con todas las condiciones de bioseguridad respectivas, pero creo que no son suficientes y por eso es que es el llamado. Creo que es algo que se relaciona con lo que hemos estado hablando tajantemente y es que si bien hay unas condiciones que coloca el gobierno y que están permitiendo más la interacción de los niños al aire libre con diversas actividades, también es muy importante que desde casa fomentemos esas actividades, fomentemos la unión, fomentemos el amor, la comprensión, la escucha, la comunicación asertiva. Es decir, todo tiene que ir de la mano. Así como hablamos que la salud mental va de la mano con la salud física, pues todos los parámetros que se tengan externos, pues debe ir de la mano, muy allí unidito, de lo que llevemos a cabo dentro de nuestras casas, dentro de nuestras familias, dentro de nuestra realidad, dentro de nuestra cotidianidad. Si bien debemos tener en cuenta que muchas de las actividades que cotidianamente se irrumpieron, como lo mencionaba anteriormente, pues hay que saber que hay que promover otras y que eso nos va a llevar también a que cada vez más este tema de salud mental en familias, este tema de salud mental en las casas, pues se vea afectado positivamente y que podamos también establecer estos patrones de relacionamiento asertivos que nos permitan también, con esto que ya el gobierno ha ido cediendo, por llamarlo de alguna forma, pues cada vez ir restableciendo un poco más como la cotidianidad, que no es la misma obviamente de lo que éramos hace 4 o 5 meses. Esto, yo tengo también una frase que es que éramos unos hace 4 meses, 5 meses, ahora somos otros. Igual la identidad siempre se reconstruye cotidianamente, pero esto ha irrumpido totalmente lo que éramos. Entonces, en ese sentido, sí debe ir muy ligado, muy relacionado todo, tanto las prácticas externas como las prácticas internas al interior de las familias. Qué bien. Pues bueno, desde su Colegio Franciscano Pío XII, desde el Auditorio Fundadores, un lugar que es muy significativo para nosotros en nuestra institución, seguimos conversando sobre la salud mental. Los quiero invitar para que veamos este video sobre la salud mental, un insumo que nos ha regalado la Cruz Roja Colombiana, que consideramos importante que lo podamos visualizar y reflexionar. Asimismo, les invitamos para que ustedes puedan seguir escribiéndonos sus preguntas, sus cuestionamientos, también, ¿por qué no?, sus puntos de vista respecto a esto que hemos denominado la salud mental en nuestros niños y jóvenes en época de pandemia. Y vamos a resolverlas después de este pequeño video para que sigamos dialogando, porque nosotros solo somos instrumentos de la paz y del bien. Esa paz y ese bien que queremos que tengan nuestros niños y jóvenes, especialmente los de nuestra institución, pero todos aquellos que hacen parte de esta humanidad, de este mundo a quien San Francisco de Asís consideraba como esa casa común en la que todos hacemos parte. Quédense con este video, ya regresamos. Escríbanos sus comentarios, escríbanos
sus preguntas, porque tenemos un equipo cualificado para poderlas contestar. Ya volvemos. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. La salud mental puede ser afectada por diferentes factores: preocupaciones de la vida diaria, separación de la pareja o de la familia, dificultad en las relaciones con los demás, dificultades en el entorno laboral social, consumo de sustancias psicoactivas, situaciones traumáticas, la muerte de un ser querido, violencia escolar contra niños o las niñas, violencia sexual, física, intrafamiliar, de género, por conflicto armado y otras situaciones de violencia, desesperación, soledad, abandono, estrés, entre otras. ¿Qué puedes hacer si te sientes mal? Busca ayuda en tu red de apoyo, amigos, familia, comunidad, entre otros. Consulta a un profesional. Mejora tu salud mental. Aprende a conocerte, aceptarte y valorarte. Realiza actividades que te ayuden a mantener tu salud, ejercicios físicos, actividades de descanso. Ten una alimentación balanceada. Sigue las recomendaciones médicas para prevenir y tratar enfermedades. Mantén limpio el lugar donde vives. Ten buenas relaciones con las personas que te rodean. Ten actitudes adecuadas para solucionar problemas. Toma tiempo para divertirte con tu familia y amigos. Valora el presente. Desarrolla el sentido del humor. Trabaja en tu proyecto de vida. Haz lo que te gusta. Busca soluciones y salidas de manera diversa y flexible. La salud mental es un tema de todos. Bueno, así es. Muchísimas gracias a la Cruz Roja Colombiana por habernos dado este insumo sobre la salud mental. Qué importante poder visualizar esta realidad. Antes de pasar a las preguntas que ustedes nos están haciendo por Facebook, yo quisiera que conversáramos un poco, Sharon, sobre la importancia del manejo de, digámoslo así, el dominio de sí y el carácter ante las múltiples adicciones que puede haber en este momento y que afectan nuestra salud mental. Más allá de las redes sociales, porque ya hemos hablado de las redes sociales, ¿qué otro elemento de adicción puede estar presente en nuestros jóvenes y chicos en este momento de pandemia y cómo enfrentarlo? Bueno, nos han ofrecido datos la Organización Mundial de la Salud y también instituciones nacionales, donde nos habla de que se ha notado o se ha identificado un incremento en el consumo de sustancias psicoactivas o de alcohol, tanto en adultos como en jóvenes y adolescentes, ¿sí? Digamos que son datos y me gusta ofrecerlos, porque de todos modos allí es donde nosotros como adultos y cuidadores jugamos un papel súper importante, ¿no? Acompañar, de pronto supervisar las prácticas que ahorita están teniendo nuestros hijos, nuestros adolescentes, poder acompañar. Pienso que esta es una oportunidad, el tiempo de cuarentena, de confinamiento, de crisis, siempre es una oportunidad para crecer, siempre es una oportunidad, y en el caso de los adolescentes, para conocer quiénes son nuestros hijos, con quién convivimos, cuáles son sus necesidades, cómo podemos ayudarlos y orientarlos un poco. Quisiera retomar un poco el anterior tema. Tengo aquí unos datos y, como dicen por ahí, hay cifras y hay que darlas, de un estudio PsyCovid que se realizó aquí en Colombia, donde participaron 18.061 personas y fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Colegio Colombiano de Psicólogos. Hablamos en el impacto del estilo de vida con unas cifras, retomando un poco lo que nos nombraba ahorita Fray César, de la depresión, de la ansiedad, incluso de la actividad física, y encontramos que hubo un 55% de mejora en el tiempo libre, un 35% de mejora en la alimentación,
pero hubo un 50% de desmejora en actividad física y un 49% de desmejora en hábitos de sueño. Entonces, claramente el acceso a pantallas, a videojuegos o de pronto algún otro tipo de adicciones que se generan en estos tiempos de confinamiento están afectando un poco nuestra calidad de vida física. Y como hablamos de esa diada y de que todo pues afecta tanto lo mental como lo físico, están allí muy correlacionados, pues es importante como adultos cuidadores prestar atención a esto. No solo en el caso de los adolescentes y niños, sino también nosotros como adultos, cómo nos estamos autocuidando. ¡Qué bien! ¿A qué horas te acuestas, Sharon? Tempranito. y Diana, a ver, ¿a qué horas más o menos ya se está durmiendo? A ver. No, yo sí tardecito, porque ¿Ah, tengo sí? una niña pequeña y te toca tiene cuidarla. Baterías Energizer. Muy bien, ¿y Alexandra? También temprano. Sí, padre. Yo me acuerdo. No lo diga, padre. Padre. Bueno, quiero... ¿Puedo hacer la pregunta? Claro, padre, Una por pregunta favor. que nos ha llegado supremamente importante. Dice, estrategias para disminuir la fatiga y el cansancio junto y en la salud mental para los niños en educación virtual. ¿Qué se implementaría para lograr verdaderamente esta salud? A ver, Charu. Bueno, allí entran nuestras maravillosas y espectaculares pausas activas, ¿no? Que han sido promovidas también por el Ministerio de Salud. Es importante, en algún foro que estuve, encontramos que en algunos países ya se habla del derecho a la no conectividad, ¿sí? Y sobre todo en población infantil y adolescente. Ellos también tienen derecho a desconectarse de esa exposición, alta exposición a pantallas. Entonces son necesarias las pausas activas, los descansos por un periodo de tiempo de 10, 15, 20 minutos, esto dependiendo de la edad y del ciclo vital, como lo nombraba Alexandra. Entonces creo que allí las pausas activas, tener también otro tipo de distracción, incluso para el descanso visual, poder cambiar esa, de pronto si estamos mirando la pantalla, poder establecer también una visión a un objeto que esté un poco más distanciado. Esto va a generar como una tranquilidad o va a descansar la vista. Creo que allí funciona muy bien este tema de las pausas activas o de realizar de manera intercalada algunas otras actividades que no necesariamente impliquen la pantalla. Qué bien. Sí, Diana. Digamos que yo también, aparte, quiero agregar a lo que dice Sharon, lo dice la UNICEF, y es que tenemos que equilibrar esas actividades de conectividad que digamos que nos está imponiendo estos nuevos estilos de vida con las actividades que no requieren conectividad. Entonces, si bien dentro de estas actividades en las cuales tenemos que hacer uso de los dispositivos electrónicos, podemos hacer estas pautas que ya bien lo mencionó mi compañera Sharon. También tenemos que, cuando ellas no sean necesarias, irrumpir con eso y hacer otro tipo de actividades que promuevan el movimiento, que promuevan la interacción, que promuevan los lazos afectivos dentro de las mismas familias, porque a veces también, digamos que como adultos, queremos que nuestros hijos o los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes se regulen frente al uso de las pantallas, de los dispositivos electrónicos, pero también los adultos no tomamos esta misma recomendación para nosotros. Entonces creo que una de las recomendaciones allí tajantes sería establecer rutinas y horarios. Por ejemplo, si en la mañana el niño se debe conectar para hacer sus actividades escolares, pues tratar que en la tarde, y yo sé que eso hay que mediarlo mucho porque los padres pues estamos también trabajando, pero mediar que en la tarde haya un espacio de juego, de movimiento, de interacción, de relación con el otro. Es muy importante equilibrar esto, y yo siento que en la medida en que también los adultos, vuelvo e insisto en esto, coloquemos límites saludables, coloquemos normas y establezcamos acuerdos con nuestros hijos, esto también va a ir siendo cada vez mucho más fácil de manejar. Qué bien. Alexandra, nos dicen por acá, porque sé que querías también complementar la respuesta, entonces complementas la respuesta y te quería pedir también un poco una luz sobre esta pregunta que nos hacen. ¿El uso de audífonos en exceso es dañino para la salud? ¿Sí o no? ¿En qué medida? Claro que sí. Bueno, como lo habíamos mencionado al principio, todo en exceso es malo.
Aquí hablábamos un poco de las actividades físicas y separarnos un poco de las pantallas. He podido tener la oportunidad de compartirles varios proyectos a las familias que genera el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un proyecto que se llama Mis Manos Te Enseñan, y son espacios que se generan fuera de las pantallas, como le decía también Diana, de poder interactuar y poder generar esos lazos afectivos con la familia. Entonces, un ejemplo es, vamos a hacer una rutina y hoy nos convertimos en chefs, entonces vamos a compartir con nuestros hijos ese espacio. Vamos también a hacer un poco uso de lo que tiene que ver con los juegos de mesa y establecer pues diferentes habilidades. ¿Hasta qué punto, digamos, los audífonos generan un daño? Cuando ya sabemos que estamos sobrepasando un límite, como absolutamente todo, cuando ya sé que no estoy como integrando todo ese bienestar emocional, físico, social, entonces se pierde un poquito esa creatividad y nos volvemos sedentarios. Entonces digamos que ahí es cuando hay que ponerle un alto y cuando también hay que retomar cómo ha sido el acompañamiento de las familias en este proceso. Es importante y es vital que podamos hacer un acompañamiento continuo, así como los niños también se cansan, los adultos también, teniendo en cuenta como toda esta dinámica del trabajo, de responder como a tantas demandas. Entonces es poner también límites, hasta donde yo voy a permitir el uso, como le decía en un principio, de las redes, el uso de los aparatos electrónicos. Si yo sé que ya está generando como alguna controversia, pues es necesario entonces hacer el alto y un acompañamiento totalmente oportuno y continuo. Qué bien. A propósito de eso, Alexandra, sería muy interesante que pudiéramos mirar, porque Charo nos hablaba sobre las alteraciones del sueño, ¿no? Eso fue un tema que en este momento, digamos, cambió, y por eso les preguntaba, pues muy jocosamente, a qué hora se acuestan, pero creo que es importante que nuestros papás sepan a qué horas un niño debe dormir, entre qué edades, a qué horas se debe acostar, porque en el fondo es innegable que el tema del sueño cambió, porque las personas o se están acostando más tarde y por lo tanto no tienen un ritmo de trabajo igual al habitual, o empezaron a acostarse más temprano y cayeron en un sedentarismo del sueño. Listo, recordemos que es muy importante tener en cuenta que para los niños es necesario las 8 horas, dormir 8 horas son necesarias. Hablemos de que los primeros 8 o 9 años el cerebro de los niños está en pleno desarrollo. Entonces es importante que dentro de se pueda establecer este tiempo y este lapsus para su aprendizaje, para desarrollar habilidades. Ya si se ha visto de pronto un poco aferrado o interrumpido este horario, sin embargo es volverlo a tomar y de tener en cuenta de que sí se ha visto muchos cambios, tanto en la parte emocional, tanto en el sueño, empezar a mirar de qué manera generamos otro tipo de estrategias, pero tratar de cumplir con ese horario establecido. Bien. Yo quiero hacer 2 preguntas a nuestras panelistas que me parece que son importantes, porque yo he escuchado diferentes opiniones sobre esto que voy a preguntar. Una es conservar la rutina diaria de bañarse, de vestirse, de alimentarse, de estudiar. ¿Es conveniente para la salud mental conservar la rutina diaria? Y la otra, es un reto. Y ese reto, ¿cómo podemos responder al pesimismo que se va generando en nuestros niños y en nuestros jóvenes? Ese es otro reto, ese pesimismo que se va metiendo en cada uno de ellos, el encierro, porque no solamente es el aislamiento, sino el encierro, quieren estar, que nadie los moleste, se van para el baño, bueno, sí. Esas son las preguntas. Interesante, padre. Yo quisiera pues empezar como a responder estos 2 interrogantes que hace Fray César. El primero es que, claro, mantener las rutinas o los hábitos es muy importante también, como le recalcaba mi compañera Alexandra. Estos hábitos de bañarse, estos hábitos de cepillarse, o sea, hábitos que hacen parte de la rutina diaria y que están muy relacionados con la salud mental, son excesivamente importantes mantenerlos. Si bien sabemos, como bien lo hemos ido comentando, que todos estos movimientos dentro de las rutinas han generado cambios,
han generado y eso está también muy relacionado con la parte emocional, que a veces no queramos bañarnos, que a veces no queramos levantarnos de la cama, pero es muy importante hacerlo, porque eso lo que hace es promover también en el cerebro, en nosotros mismos, que estamos en movimiento. O sea, quedarnos en la cama todo el día sin hacer nada, lo que hace es generarnos más estados de ansiedad, de depresión, que es una de las enfermedades de salud mental, en fin. Entonces es muy importante mantener estos hábitos. Y en cuanto a la segunda pregunta, digamos que yo quiero también distinguir, y eso también lo plantean diversos estudios de la OMS, de UNICEF, y es que tenemos que hablar y distinguir entre aislamiento social y todos estos protocolos que se han dado de distanciamiento social. Una cosa es el distanciamiento social en aras de que no hayan más contagiados, en aras de que no se promueva más pues todo lo que estamos viviendo en cuanto a la salud. Otra cosa es el aislamiento social. ¿Listo? Entonces, si bien tenemos que tener ese distanciamiento por todo lo que estamos atravesando, no tenemos que caer en ese aislamiento como tal. Entonces, volvemos a lo que hablábamos de las emociones. Las emociones en este momento están a flor de piel. Es decir, estamos en unos momentos en donde nuestros estados emocionales están en picos. En algunos momentos estamos eufóricos, en otros no, en fin, y eso también hay que normalizarlo por la situación que nos estamos atravesando, pero hay que también tener en cuenta que todo lo que estamos viviendo no quiere decir que nos volvamos totalmente aislados del otro. O sea, hay que permitir que nuestros hijos, que nuestras hijas vivan esas emociones, pero también hay que enseñarles desde el ejemplo como adultos cómo vivir esas emociones, cómo tramitarlas. Como si bien hay unas medidas para la protección, digamos que también no nos volvimos unos seres aislados de la sociedad. Tenemos que seguir viviendo en sociedad, tenemos que seguir viviendo con los otros, seguir conviviendo en nuestras familias, y tenemos que empezar o seguir más bien también estos patrones de forma asertiva de cómo hacerlo. Bien, muchísimas gracias, Diana, porque nos has dicho una cosa muy importante: distanciamiento sí, aislamiento no. Hay que saber diferenciar, ¿no? El distanciamiento como una medida de autocuidado, claramente debemos ser obedientes en ello, pero aislarnos de los otros y pretender que los otros ya no hagan parte de nosotros, sí que puede ser un error. Padre, quería decir algo también. Sí, quería hacer otra pregunta. Padre, espéreme que tenemos aquí otra. Espéreme, padre. Aquí nos dicen en redes, desde las redes, nos dicen una cosa que es fundamental. Pareciese que ha afectado el tema de la salud mental, el tema económico en el interior de nuestras familias. Ciertamente hay angustia económica por diversos factores. Sabemos el tema laboral, sabemos todo lo que nos ha dicho la Organización Mundial del Trabajo, sabemos todas las consecuencias que han padecido aquellas microempresas de emprendimiento, aquellas personas que tenían un nivel de autoindependencia y de fuerte independencia a nivel laboral, y ellos se han visto afectados, y también ha afectado a las familias de nuestra institución. ¿Cómo este tema familiar afecta también la salud mental de nuestras familias? Charo. Bueno, en el caso de los adolescentes, tuve la posibilidad de escuchar en algunos casos situaciones de pronto justamente relacionadas con el tema de la economía familiar, que suelen afectar mucho a los jóvenes. Digamos que es un tema de los más importantes. A veces los chicos uno los ve como muy fuertes y bueno, le hago frente a todo, pero he notado que cuando se trata de la economía de sus padres, estos chicos entran allí a estados de angustia y de preocupación muy grandes. Claramente porque la economía rige todas las áreas de nuestras vidas, por decirlo de alguna manera. Y la economía permite el acceso a cierta calidad de vida. Entonces, digamos que sí es importante. Siempre promuevo la posibilidad de que en familia podamos establecer una comunicación democrática. Esto es, hacer parte a nuestros hijos de las situaciones que ocurren en el interior de nuestra familia, y esto también incluye la economía. Obviamente no para de pronto angustiarlos más, sino para que ellos también sean conscientes de todo lo que una pandemia o de todo lo que cualquier situación puede también afectar en las crisis y puede desencadenar una crisis económica. Entonces es hablar, es buscar alternativas
es encontrar también que las estadísticas nos arrojan que en Colombia el 60% de la población ha encontrado otras formas también de reinventarse, que es el término que últimamente está en boom, pues, de reinventar otras formas también de economía y de implicar a nuestros hijos también en estas dinámicas. En últimas, los adolescentes en un abrir y cerrar de ojos también se van a enfrentar a un mundo adulto. Qué bien. Padre, tenías otra pregunta. ¿Qué recomendaciones y acompañamiento se deben hacer a nivel familiar a aquellos niños que están en su preadolescencia y adolescencia en la parte sexual? Porque me parece que es un punto que requiere verdaderamente atención y que puede favorecer o no favorecer la salud mental y la salud física. Claro, a propósito de eso, padre, la Organización Mundial de la Salud también habló sobre ese manejo de la sexualidad y pareciese que allí también hay cierta desproporción en nuestros niños y jóvenes. ¿Qué pudiésemos decir de ello, Alexandra? Claro que sí, bueno, allí hay que tener en cuenta, digamos que yo lo transfiero más a los más chiquitos en cuanto a las interacciones sociales, ¿sí? Este tema de la sexualidad que habíamos venido trabajando paso a paso con los niños, del reconocimiento, del autocuidado, de saber, bueno, para qué sirve cada parte de mi cuerpo, hay que seguir de alguna forma motivándolo a través de muchas actividades que no necesariamente tienen que ver con la parte de las pantallas, sino seguir promoviendo tanto así como el autoestima, el reconocimiento de mi cuerpo, esos hábitos y rutinas que veníamos trabajando no solamente en la parte académica y se quedan allí, sino retomarlas un poquito y traspasarla entonces a las necesidades que tenemos actualmente con los niños, de decir, bueno, ¿para qué sirve esto? De tener una comunicación siempre activa. Entonces aquí sí juega un papel muy importante en cuanto a la sexualidad, pero más ligado a la interacción social y al reconocimiento y autocuidado personal. Qué bien. Y en el caso, Diana, de estos chicos que están en su época de transición a la adolescencia, ¿qué podríamos decir? Porque es complejo. Sí, es bastante complejo y sobre todo porque en el ciclo al cual yo acompaño, en estas edades donde ellos son niños y niñas para unas cosas, pero ya un poco se creen más grandes en otras, digamos que, y además que es una época de transición corporal, de transición mental, es algo muy complejo, como usted bien lo señala, Fray. Yo también lo centro como mi compañera Alexandra lo hace, y es en las prácticas de autocuidado. Digamos que creo que en las familias no se debe censurar el tema de la sexualidad, pero también debe ir acompañado a ese cuidado de sí mismo, a que si bien la exploración hace parte de la cotidianidad y hace parte además de uno de los derechos que cada uno tenemos frente a nuestro cuerpo, porque mi cuerpo es mi territorio y yo también voy eligiendo las formas en cual lo exploro, digamos que también hay que ir eso muy acompañados de las familias, de los padres, de los adultos, cómo van guiando también esas prácticas de exploración, de sentir su cuerpo, de reconocerse. Creo que tiene que ir, eso va en comunión, o sea, tiene que ir unido esto de no censurar estas exploraciones que se están teniendo en los cuerpos de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, pero que también tienen que ir acorde a esas prácticas que como adultos también queremos que ellos vayan teniendo, que ellos vayan colocando límites o irles mostrando qué límites también deben colocar en cuanto a su cuerpo, en cuanto a cómo dejo que otro también vea mi cuerpo, en cuanto coloco, me protejo para que no haya de pronto abusos, en fin. Entonces digamos que eso debe ir, es una diada que debe ir allí tomadita de la mano. Qué bien, excelente, sobre todo porque estos términos de la exploración, me encanta esa frase que dices, mi cuerpo es mi territorio. Me encanta porque si mi cuerpo es mi territorio se debe cuidar, un territorio se debe proteger, un territorio se debe cuidar con responsabilidad, pero un territorio también se puede devastar y un territorio también se puede violentar, y por lo tanto es responsabilidad nuestra, queridos papás, queridas mamás, queridos chicos, es también su responsabilidad cuidar su territorio y no dejarlo devastar. Y una palabrita, Sharon, porque pues también tienes una etapa
bastante difícil en esta dimensión sexual y afectiva, y seguramente nuestros papás están ávidos de escuchar, bueno, ¿y cómo manejamos también la sexualidad de nuestros chicos? Porque ellos ya de alguna manera han creado niveles de autonomía suficientes para decir que más saben manejar su cuerpo, pero se puede encontrar uno con que no. Bueno, allí me limita un poco, Fray, a una sola palabrita, porque realmente la sexualidad es un tema que personalmente me encanta y que se aborda mucho en el ciclo 3. ¿Sí? Digamos, es un periodo en el cual nuestros adolescentes están ávidos de saber qué pasa con su cuerpo y cómo pueden tomar decisiones más conscientes y responsables. Ya en este sentido me remito y me trae recuerdos y nostalgia de espacios que tuvimos aquí con nuestros chicos del ciclo 3, con invitados externos que hablamos un poco de sexualidad y escuchamos muy desde sus sentires y desde sus inquietudes qué era lo que querían saber, cuáles eran sus dudas. Y aquí me voy a la definición de sexualidad de la OMS y ellos establecen que la sexualidad es un aspecto fundamental en el ser humano que está presente en todo su ciclo vital. Nuestros jóvenes y adolescentes tienen unos derechos sexuales y reproductivos, son 10. Ahí les dejo la inquietud para que por favor los consulten. Y muy de la mano con lo que exponían mis compañeras, nuestro cuerpo es nuestro territorio. Como decía Simone de Beauvoir, nuestro cuerpo también es nuestro vehículo y nuestro instrumento, el cual nos acompañará toda la vida. Y como dice la palabra, nuestro cuerpo también es un templo sagrado. Y por lo mismo hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que garantizar que se encuentre siempre bien, no solo en términos de sexualidad, sino también de salud. Y la importancia de autoconocernos para sí mismo también nosotros poder determinar y delimitar hasta qué punto me hace daño y hasta qué punto no me hace daño. Qué bien. Bueno, si ha llegado alguna otra pregunta a nuestra mesa de trabajo, pues es momento de poderles contestar. Si ustedes están haciendo allí sus preguntas, todo nuestro equipo de comunicación organizacional está teniendo en cuenta ellos y está dando respuesta en los comentarios en Facebook. Padre, una última pregunta porque ya tenemos que cerrar, padre, este panel tan maravilloso, pero el tiempo es oro. Tiene razón, el tiempo es oro. Yo quería preguntar acerca de las enfermedades psíquicas que se dan también en los jóvenes, ¿no? ¿Qué tarea puede jugar ahí la creatividad? Que me parece que es algo que se está debatiendo hoy en día a nivel de la Organización Mundial de la Salud. La creatividad, ¿qué papel juega ahí? Y agregado a ello, importante el tema de la creatividad, y yo pensaría un poco también esa importancia para fortalecer nuestra salud mental. ¿Qué otros, digámoslo así, escenarios pueden explorar nuestros chicos y jóvenes en esta época de pandemia? Sí, bueno, digamos que yo he recomendado también a las familias del ciclo al que acompaño que en eso de ser muy creativos y explorar otras alternativas está, por ejemplo, el tema de la meditación, está, por ejemplo, el tema de mindfulness, está, por ejemplo, todos estos temas o movimientos, por llamarlos de alguna forma, que hacen que en estos estados de quietud, en donde no tenemos a veces mucho movimiento físico, también nos permiten tener bienestar. De pronto las personas que conocen más acerca de estas temáticas holísticas, en fin, saben que meditar, saben que también el fortalecimiento espiritual es algo muy importante para el ser, y cuando yo hablo de fortalecimiento espiritual no solamente lo determino en algo de religiosidad, también lo determino en eso de cómo espiritualmente, digamos, que nos estamos alimentando, esos hábitos de alimentación, por ejemplo, también ahorita que hablo de alimentación, pero esos hábitos también de alimentación espiritual que estamos viendo, que estamos leyendo, digamos que con todo lo que alimentamos nuestro ser, también eso está muy relacionado en cuanto a nuestro bienestar y salud mental. Entonces mi recomendación está a que nos fortalezcamos espiritualmente, personalmente, que sigamos con estas alternativas que les acabo de decir de estos movimientos holísticos. Creo que, lo digo personalmente, he encontrado respuestas, también he encontrado como tranquilidad frente a todos estos escenarios de incertidumbre, de inseguridad, y creo que eso a la vez también ha ayudado a transmitir
a mi hija y ha ayudado a transmitir a las personas que lo he recomendado, ese bienestar en los niños, en las niñas, en los adolescentes, porque creo que es un fortalecimiento que en este momento es esencial. Entonces, en cuanto al tema de la creatividad, creo que también es un llamado a que busquemos esas alternativas de que listo, ya la diversión, el ocio no está afuera, tenemos que traerlo y para eso también hemos estado desde el colegio compartiendo diversas actividades que están promoviendo la Secretaría de Cultura, aquí en la Alcaldía de Santiago de Cali, para que también tengan como esos parámetros, porque muchos papás dicen, bueno, ustedes dicen seamos creativos, pero ¿cómo somos creativos? Entonces por eso hemos estado promoviendo esos parámetros allí. Digamos que hay muchas actividades ahorita en Instagram, en TikTok, digamos que también la tecnología, vuelvo y repito, uniéndome mucho a lo que dice la UNICEF, hay que saberlo equilibrarlo y direccionarlo a también las alternativas positivas que tiene. Entonces creo que en eso también podemos ser creativos. Qué bien, mencionaste algo con lo que quería precisamente cerrar ese punto, y es cómo la tecnología también ha ofrecido algunas herramientas y estrategias para ello, ¿no? Las familias están bailando, las familias están haciendo TikToks, las familias en sus cuartos muestran lo que hacen, están cocinando, están orando, están cantando. Es decir, hay una cantidad de cosas que la sociedad de alguna manera nos está dando como luces, como para que también nosotros salgamos de esas anteriores rutinas y nos pongamos unas nuevas, ¿no? Sí. Yo no me imagino pues al padre bailando en TikTok en la habitación. Padre, imagínese usted bailando ahí, no sé, el Waka Waka de Shakira, ¿ah? ¿Qué habría que hacer, cierto? Pues a veces yo bailo en la pieza. Ah, sí, bueno, muy bien, vea. A veces yo bailo. Yo Habilidades quisiera escondidas. también, tú dijiste ahora una de las cosas que me parecen importantes de parte de nosotros como franciscanos y como sacerdotes. Tú nombrabas hace un momento la importancia de la oración, por lo tanto la importancia de la fe, que podemos tener mucha tecnología, mucha ciencia y podemos brillar en todo eso, ser científicos, académicos, intelectuales, unas lumbreras humanas, pero yo digo lo que decía San Francisco, si no tengo a Dios no tengo nada. Entonces es poner nuestra vida en las manos de Dios, sin descartar lógicamente todo lo que hemos tratado, porque es importante, pero no vayamos a dejar de lado en ningún momento. Ahora se decía de alguna manera, no vayamos a dejar a Dios de lado, lo espiritual, importantísimo. Dios, Bueno. Quien tiene a Dios, tiene todo, ¿cierto, Padre Jonathan? Así es, pues bueno, ya saben que como fruto de este panel, el padre nos debe un TikTok bailando, ¿no? Ya lo saben. Es un Un compromiso. TikTok en la oración, explorando todas estas nuevas maneras de poder llegar a las personas, ¿no? Bueno, vamos cerrando, mi querido equipo de trabajo, con las recomendaciones. ¿Cuáles son concretamente las recomendaciones que pueden tener nuestros niños, jóvenes, papás también? Me gusta esa palabra que nos da Sharon y que nos da nuestro equipo de orientación, nuestros cuidadores. Que ustedes sean cuidadores, ustedes no solamente son papás, son mamás, sino que están también llamados y llamadas a cuidar. Y cuidar implica entregar tiempo, cuidar implica sacrificar, cuidar implica darse, cuidar implica estar ahí, no imponerse. Me encanta y me siento muy orgulloso, padre, de este equipo de trabajo de la orientación escolar, porque han dado en una de las claves fundamentales de nuestro carisma franciscano: no censurar. Qué interesante cuando Diana nos decía, hay que aprender a no censurar, porque nosotros no partimos de la censura, ni del castigo, ni de la represión. Partimos de la ternura, del acercarse, del acompañar, del no juzgar, del no criticar, del aprender. Y eso sí que es de talante franciscano, padre. Totalmente, es decir, me robaste las palabras. Bueno, me robaste el corazón. Me robaste el corazón, musical. como dice el musical, porque se trata de eso, verdaderamente, decir, cada uno es irrepetible, es único en este mundo. Entonces hay que, como decía el padre Jonathan y decían ustedes también, hay que acompañar, y no solamente acompañar, hay que animar,
la vida de estos chicos, de estos niños y de estos jóvenes, necesitan mucho ánimo. Y ahora que les van a cerrar algunos parques que para hacer ejercicio, porque están muy cercanos, con mayor razón van a estar entonces más en la casa. Entonces el encierro es verdaderamente terrible, ¿no? Sí, ahí en nuestras redes sociales, ustedes en el Colegio Franciscano Pío XII pueden ver uno de nuestros videos que publicamos hace 2-3 semanas, ya denominado El Nuevo Testamento del COVID-19. En ese video está parte de las recomendaciones que les brindamos a todos y cada uno de ustedes, donde hablábamos del decálogo del COVID-19, reinventarse, reconfigurarse, renovarse, todo ese tipo de palabras que en este momento, decía Sharon, hacen parte de nuestro nuevo código de lenguaje. Bueno, ¿cuáles son entonces por ciclos? Empecemos desde los más chiquitos, pasamos a los que van madurando y terminamos con los que decimos son más autónomos en nuestra institución. ¿Cuáles son esas recomendaciones concretas que ustedes nos pueden brindar para que podamos asumir estos retos y desafíos de la salud mental en nuestros chicos, en nuestros niños y jóvenes? Qué bueno que podamos empezar por Alexandra y ahí vamos de una vez cerrando, porque para ustedes es importante que sepan de manera concreta estas recomendaciones, porque bueno, para nadie es fácil asumir estos retos y desafíos. Claro que sí. Bueno, allí quiero regalarles una palabra fundamental que a mí me ha hecho mucho impacto y sé que esto tiene que ver tanto con los niños como con las familias, y es que todos hemos sido resilientes. Ha sido un proceso muy grande de adaptarnos a estos nuevos cambios y de generar entonces este tipo de recomendaciones. Primero, crear estos hábitos y rutinas las cuales hemos venido trabajando con los más pequeños, poder involucrarlos. Tener en cuenta que no solamente son las recomendaciones y las decisiones que nosotros tenemos, sino es poder involucrar a los niños en lo que ellos también quisieran hacer para su propio aprendizaje. Es fundamental entonces realizar este tipo de actividades físicas como lo habíamos mencionado, estos retos, estas dinámicas de bueno, hoy vamos a ser chef, hoy vamos entonces a explorar ciudades, hoy vamos entonces a leer un cuento, vamos a hacer un picnic, vamos a generar un tipo de cuentos que permitan también generar esos lazos protectores de la familia. Vamos entonces principalmente a tener una comunicación asertiva con los más pequeños. Es fundamental, es poder transmitirles cómo nos sentimos sin necesidad de saturarlos y asimismo poder escuchar y, como decía, no censurar, no juzgar el hecho de que yo me sienta mal, entonces no puedes sentirte mal, no, al contrario, sino generar un ambiente protector, a lo cual lo hemos venido mucho apostando. Bien, gracias Alexandra. Diana. Bueno, yo quiero partir planteando que desde una perspectiva sociocultural y una perspectiva sistémica, todos los seres humanos somos el producto del entorno que nos rodea, de las interacciones que establecemos con nosotros y desde las experiencias que tenemos. En ese sentido, mi recomendación estaría basada a que todos los miembros de la familia, digamos, generemos una coherencia y tengamos un mismo lenguaje. Entonces, si vamos a establecer, por ejemplo, rutinas que hay que mantenerlas y seguirlas aún en época de vacaciones, pues eso no solamente es para nuestros niños, para nuestras niñas, nuestros adolescentes o jóvenes, es también para nosotros como padres. O sea, ejemplificar por medio de nuestras acciones lo que queremos que estos niños, que estas niñas, que estos adolescentes, que estos jóvenes sean. Tener un diálogo continuo con ellos. Creo yo, y me uno también a lo que planteaba hace poco mi compañera Sharon, que la comunicación, la democracia dentro de las familias es muy importante. Si bien hay unos límites y hay unas normas que los adultos colocamos como parámetros de conducta a los niños, porque no todo se puede negociar, sí deben haber estos tipos de acuerdos que generen esa comunicación entre los miembros de la familia, que generen más esa interacción, ese contacto. Mi llamado está más a la integración familiar, al relacionamiento asertivo entre todos, a colocar acuerdos que, vuelvo y lo repito, sean cumplidos por todos los miembros de la familia, porque a veces no somos tan democráticos y creemos que por ser adultos tenemos ciertas concesiones y podría ser, pero también creo que tenemos que ser muy ejemplificantes de eso que queremos promover en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y sobre todo, creería yo, ser muy amorosos.
Pienso yo que una crianza respetuosa, afectuosa, con límites saludables, con normas establecidas, es muy importante y va a generar cada vez más bienestar y sobre todo impactar positivamente la salud mental de todos los miembros de la familia. Qué bien, me encanta. Diana, ¿solo sí o no? ¿Solo sí o no? A ver, dentro de lo que podemos negociar, tiempo del niño en pantalla, ¿lo podemos negociar, sí o no? No. No, listo. Tiempo para levantarse, ¿podemos negociarlo, sí o no? Sí. Tiempo para bañarse, Sí. negociar, ¿sí o no? Sí. Ok. Tiempo para que nuestros niños lean un libro, negociar, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Tiempo para que el niño tenga dinero y lo gaste por internet, ¿lo podemos negociar, sí o no? No. Ok, bueno, ahí está. Entonces, vayan viendo ustedes, papás y mamás, que sí hay cosas que se pueden negociar, pero hay otras que no. Y en lo que podemos negociar, hagamos acuerdos, pero en lo que no, mantengámonos firmes, seamos coherentes. Bien, Sharon. Bueno, lo mío es un poquito un salpicón de todo, porque con los adolescentes pues ya hay un proceso diferente. Yo recomendaría mucho, y también lo recomiendan las organizaciones mundiales y nacionales, es volver hacia adentro, ¿sí? Volver como a nuestras emociones, nuestros sentimientos, quiénes somos. La soledad, el confinamiento, el aislamiento, la pandemia, la crisis, nos tiene que llevar a repensarnos amorosamente y ser compasivos también con nosotros y entender que es un momento difícil para todos. Sí. También nos tiene que llevar a no presionarnos. He tenido la posibilidad de escuchar estudiantes que en estos momentos están muy angustiados porque no saben qué estudiar, porque no tienen claro para qué son buenos o qué elegir. Tómense este tiempo amorosamente para pensar para qué son buenos, qué les gusta, este nuevo mundo que se está construyendo, qué les va a exigir en un mañana, y a partir de esto tomemos decisiones. También insisto en la comunicación. Chicos, aprendamos a pedir ayuda, chicas, aprendamos a decir cómo nos sentimos, y padres, familia, garanticemos entornos de comunicación seguros, donde no haya censura, donde promovamos la empatía. Creo que la palabra engancha, pero el testimonio arrastra. Entonces, cuando nosotros somos reflejo de eso que queremos en nuestros hijos, lo vamos a conseguir. Bueno, muchísimas gracias de verdad por este momento tan especial que hemos vivido y tenido con ustedes, queridos seguidores, amigos en Facebook, con nuestras familias piodosinas, con todos aquellos que se acercan a nuestra institución, que no necesariamente pertenecen al colegio, pero sabemos que nos acompañan y que están siempre presentes en nuestras transmisiones. Padre César, gracias como siempre por haber hecho parte de este equipo de trabajo, y le agradecemos muchísimo a nuestros amigos y compañeros de trabajo que están siempre detrás de cámaras. Ahí Fray Jorgen, que siempre está ahí pendiente con nosotros, Carlos Vélez y Caterine, que como equipo de mercadeo, admisiones y comunicación están con nosotros. Muchísimas gracias por su acompañamiento. Y bueno, padre, yo creo que vale la pena que antes de cerrar podamos también brindarles algunas recomendaciones de tipo espiritual, porque la espiritualidad no le hace daño a nadie, y por lo tanto también, nos lo ha dicho nuestro equipo de psicólogas, también ayudan y favorecen la salud mental. Sin duda ninguna. Antes de hacer recomendaciones de tipo espiritual, quiero hacer una recomendación, aunque no soy médico ni psicólogo, pero la recomendación es también a una buena respiración. Porque resulta que cuando tenemos un problema, si nosotros respiramos adecuadamente, nos va a ayudar a la salud física y a la salud mental. ¿O estoy equivocado? Perdón que... Así es. Así es, Fray. Así es. Ya, para no alargarme, porque ya Bueno, estamos terminando. Aprender a respirar, muy bien. Aprender a respirar profundo. Muy bien. Hacer pausas. Un compromiso, padre, que nuestras orientadoras escolares nos hagan un TikTok sobre aprender a respirar. Me parece muy bien, perfecto. Muy bien, ahí el padre las acaba de comprometer, después no culpen a Fray Jonathan. Muy bien, padre. Bueno, ya lo decía, una recomendación es reunirse, una oración personal del niño, del joven, del padre de familia, o una oración comunitaria con ellos, el mirar la palabra de Dios, porque yo sé que en la mayoría de las casas de ustedes tienen la Biblia, y entonces, bueno, es una oportunidad para entrar. Yo recomendaría de manera especial
entrar en las cartas de San Pablo y en los evangelios, que son más comprensibles. Entonces, tener un contacto con la palabra de Dios, orar, tener una fe muy grande. Es decir, estamos luchando para no caer en la paranoia y no caer en esta situación, pero necesitamos de esa ayuda de Dios, y yo sé que Dios nos la va a dar, ¿cierto, Padre Jonathan? Y así con esto termino lo mío. Bueno, gracias. Muy bien, Padre, claro que sí, la espiritualidad que no es un agregado de la vida, sino que hace parte transversal de nuestra vida, que esté allí presente, y como el Padre bien nos lo ha dicho, que la palabra de Dios ilumine nuestro caminar. Muchísimas gracias, querido equipo de trabajo, gracias Sharon, Diana y Alexandra, por este momento tan especial de recomendaciones, de este diálogo sobre retos y desafíos. A ustedes, que Dios los siga bendiciendo, y Dios mediante nos vemos el próximo miércoles con una nueva programación, con un nuevo desafío de este modo de llegar a ustedes, y gracias por ustedes llegar a nosotros. Hasta pronto, Dios los bendiga a todos, y muchas gracias, porque la salud mental depende de ti y de mí. Paz y bien. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. La salud mental puede ser afectada por diferentes factores: preocupaciones de la vida diaria, separación de la pareja o de la familia, dificultad en las relaciones con los demás, dificultades en el entorno laboral social, consumo de sustancias psicoactivas, situaciones traumáticas, la muerte de un ser querido, violencia escolar contra niños o las niñas, violencia sexual, física, intrafamiliar, de género, por conflicto armado y otras situaciones de violencia, desesperación, soledad, abandono, estrés, entre otras. ¿Qué puedes hacer si te sientes mal? Busca ayuda en tu red de apoyo, amigos, familia, comunidad, entre otros. Consulta a un profesional. Mejora tu salud mental. Aprende a conocerte, aceptarte y valorarte. Realiza actividades que te ayuden a mantener tu salud, ejercicios físicos, actividades de descanso. Ten una alimentación balanceada. Sigue las recomendaciones médicas para prevenir y tratar enfermedades. Mantén limpio el lugar donde vives. Ten buenas relaciones con las personas que te rodean. Ten actitudes adecuadas para solucionar problemas. Toma tiempo para divertirte con tu familia y amigos. Valora el presente. Desarrolla el sentido del humor. Trabaja en tu proyecto de vida. Haz lo que te gusta. Busca soluciones y salidas de manera diversa y flexible. La salud mental es un tema de todos.